Muy buenas noches. Este es el inicio de una emisión histórica. Por primera vez en los últimos 25 años habrá un debate entre candidatos a la presidencia de la República. En este caso, Daniel Martínez por el Frente Amplio y Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional. Todas las encuestas ubican a ambos con mayor intención de voto. Estoy junto a Andrés Danza, director periodístico del semanario Búsqueda. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Daniel. Un gusto y un orgullo estar aquí. Este debate es el resultado de semanas de negociaciones entre los comandos de los candidatos y los medios que organizan, que en este caso son los canales privados 4, 10 y 12, el semanario Búsqueda, los medios públicos TNU, TV Ciudad y la Asociación de la Prensa Uruguaya, con el apoyo para la organización de la agencia de comunicación Signo. Con este debate pretendemos que los candidatos a la presidencia puedan contrastar ante la ciudadanía sus planes sobre los temas que más importan, por ejemplo, la seguridad pública, el empleo, la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo futuro del Uruguay, entre otros. Desde el inicio, los organizadores manifestaron de manera pública su interés y voluntad por organizar más debates presidenciales en la medida en que existieran acuerdos políticos para ello. El formato será el siguiente: 4 bloques temáticos, los candidatos se alternarán en el uso de la palabra, no podrán interrumpirse. En el inicio de cada bloque, el candidato dispondrá de 240 segundos para exponer. A continuación, hará lo propio el otro candidato y luego habrá un cruce de réplicas de 90 segundos y contrarréplicas de 60 segundos. En el final del debate, cada candidato dispondrá de 60 segundos para dirigirse a la ciudadanía. Los moderadores serán periodistas de vasta trayectoria que representarán a cada uno de los organizadores como garantía del correcto desarrollo del debate y como señal de trabajo en equipo entre diferentes organizaciones. De la misma forma que ocurrió en aquel recordado debate presidencial de hace 25 años entre los entonces candidatos Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez, en esta ocasión no habrá preguntas de los periodistas, quienes actuarán como garantes del cumplimiento de las reglas de juego. Es un verdadero honor para todos nosotros participar de este debate histórico. Los dejamos ahora con los protagonistas. Muchas gracias, Daniel Castro, Andrés Danza, ingeniero Daniel Martínez, candidato a la presidencia del Frente Amplio, doctor Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia del Partido Nacional. Muchas gracias y bienvenidos a este debate presidencial. Buenas Muchas noches. gracias por estar. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gabriela Lavarello, buenas noches. Qué gustazo. Un gusto, Nicolás. estar participando aquí. Lo mismo, doctor Lacalle, un placer recibirlo. Un gustazo. Ingeniero Martínez, un gusto que estén acá. El placer es ambos. Les deseo a ambos un fructífero debate, porque si ustedes hacen un buen debate, la población recibe lo que necesita, que es información. Vamos a comenzar con un tema que está en el epicentro de la atención pública. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Y este tema fue acordado por los comandos de vuestros partidos, a los efectos, junto con los medios organizantes, a los efectos de darle un orden a este debate. Serían infinitos sino los temas. Economía es el tema por el que vamos a comenzar. Sabemos que hay una alta sensibilidad en el tema, que ambos candidatos durante toda esta campaña han hecho variadas propuestas y es una buena cosa que las contrastemos hoy. Claro que sí, cuando hablamos de economía, hablamos de lo que tiene que ver con la situación de los sectores de la producción, el agro, la industria, el turismo, los sectores tecnológicos. ¿Qué está pasando con el mercado de trabajo, el empleo, el desempleo, las relaciones laborales? ¿Cuáles son los desafíos que plantea la situación de las cuentas del Estado, el déficit fiscal? También lo que tiene que ver con la inserción internacional del Uruguay, el comercio del país con la región, con el mundo. ¿Qué está pasando con la infraestructura? Y, por supuesto, los desafíos de la seguridad social. Estos son algunos de los temas, no necesariamente todos, y ustedes dispondrán por dónde irán sus propuestas, sus planteos. Hicimos un sorteo y arranca este primer bloque el ingeniero Daniel Martínez, candidato a la presidencia del Frente Amplio. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches,
queridas uruguayas, queridos uruguayos. La verdad, un placer estar en este debate democrático que nos permitirá debatir ideas y, en definitiva, a los ciudadanos y a las ciudadanas poder escuchar los diferentes puntos de vista. Además, este debate para nosotros cae inserto en un momento histórico para el país. Por un lado, la posibilidad de volver al pasado y por otro, la posibilidad de seguir en un proceso de crecimiento económico y de justicia social que se empezó en el año 2005. Estos 15 años, la verdad, han sido muy importantes para el Uruguay. Se venía una crisis muy profunda y la verdad, ¿quién diría en el año 2004 que el salario real iba a crecer un 60%? ¿Quién diría que en estos 15 años el Uruguay pasara a ser el país que mayor riqueza generara por habitante y por año en toda América Latina, que no lo era en el año 2004? ¿Quién diría que esa riqueza que generamos los uruguayos se distribuiría de la forma más equitativa de toda América Latina, que tampoco lo era en el año 2004? ¿Quién diría tener un riesgo país notoriamente bajo en la región, ni que hablar, y aparte capacidad de poder asumir los compromisos de una deuda neta realmente baja para lo que es la historia del país? La verdad que en este proceso, por supuesto que estamos convencidos que tuvo mucho que ver el liderazgo y las políticas del Frente Amplio, pero estamos convencidos que en realidad el gran protagonista de este salto en calidad ha sido el pueblo uruguayo, hombres y mujeres. Por eso a veces nos molesta, no nos gusta, que un día sí y el otro también se trate de decir que está todo mal. Ha habido un salto en calidad en que todos hemos sido protagonistas. Estamos convencidos también que la soberbia no es buena consejera y que ha habido errores y que quedan cosas por hacer de mucha importancia. La seguridad es un tema que nos preocupa, nos ocupa y tenemos propuestas. La situación de la enseñanza, en donde debemos avanzar hacia ese cambio estructural y además debemos lograr que nuestras muchachas y muchachos terminen, sobre todo a nivel de enseñanza media, el 100% de los que empiezan. El déficit fiscal, que también nos preocupa y tenemos propuestas para su abatimiento. Que debemos diversificar la matriz productiva, generando sectores de mucho más valor agregado y actividad económica con más tecnología. Pero para eso se necesita certeza, confianza y experiencia, que es lo que nosotros pensamos que podemos ofrecerle a la ciudadanía. En la Intendencia de Montevideo heredamos un déficit fiscal altísimo y terminamos con una superávit del primer año un 7% y luego 2 años más de superávit. Además, un plan de obras que está revolucionando lo que es la infraestructura en la ciudad de Montevideo. A nivel del Ministerio, ustedes recuerdan lo que fue el Plan Estratégico de Energía, que nos permitió pasar de importar energía a exportar energía hacia la región. Por un lado, tenemos esta situación y por otro lado, un mundo cambiante que nos desafía. Una posibilidad es el ajuste, la motosierra tal vez. Y por otro lado, aceptar el desafío como una oportunidad para insertarnos en el mundo de una forma diferente. En buena medida ya empezamos este proceso. Lo que es el contrato UPM, la inversión más importante de la historia del Uruguay, más lo que son los 2.000 millones de dólares de inversión en proyectos público-privados, aseguran un total de 5.000 millones de dólares, en los cuales podemos asegurar ya que en los próximos 3 años tendremos 15.000 puestos más genuinos de trabajo de calidad. Por ese camino de futuro es que tenemos claro que podemos hacerlo. Gracias, ingeniero Martínez. Ahora es el momento del doctor Lacalle Pou en las mismas condiciones y los mismos planteamientos. El Frente Amplio incumplió promesas y por ende no es creíble. Vale recordar la campaña electoral del 2014, el doctor Vázquez, el contador Astori, diciendo que no iban a haber impuestos. Sucedió todo lo contrario. Tampoco es creíble en las proyecciones que hicieron. Yo tengo aquí los números del presupuesto del 2015. Claramente los niveles de crecimiento, los niveles de inflación, claramente los niveles de deuda bruta no se adecúan a los planteos. Y no es creíble porque los mismos asesores de Daniel Martínez son los que están hoy aquí en el gobierno. Y por eso a mí me parece muy importante el día de hoy, es muy importante que finalmente se diga qué es lo que se va a hacer. Si el Frente Amplio va a seguir la tendencia de aumento de impuestos,
de aumento de tarifas, además de aumento del gasto, porque al Frente Amplio no hay plata que le alcance en términos de economía. ¿Se sigue esa tendencia o se ahorra? No hay un camino del medio. Y el ahorro es una forma de respetar los recursos que paga la gente. Por supuesto que hay que administrar responsablemente. Y a mí me gustaría saber a quién le creo yo. ¿A cuál de los tres Daniel Martínez? Al Daniel Martínez que va a tener que aplicar el programa de gobierno del Frente Amplio, que claramente establece en 3 o 4 puntos la posible suba de impuestos. Al Daniel Martínez, que hace poco tiempo decía ante empresarios que quien asegure que no va a subir impuestos realmente no sabe lo que va a pasar en el futuro. O al Daniel Martínez, que hace 3 días también ante empresarios dijo que no iba a subir impuestos. Y esto para mí es fundamental, porque nosotros no la hemos jugado. Nosotros asumimos ante la opinión pública que no va a haber suba de impuestos. Porque si el grande está hasta acá, el mediano y el chico, el que emprende, el que trabaja, el que produce, el que comercia, el que industrializa, el que se dedica al turismo, a los servicios, ese no puede más. Porque el ajuste en Uruguay ya está. Es silencioso y triste. Es récord de concordato de cierre de empresas el año pasado y el anterior. Es un desempleo creciente que lamentablemente si se sigue esta tendencia por parte del gobierno no va a solucionarse. Se habla de que esto salimos con crecimiento, por supuesto, pero para que haya crecimiento tiene que haber inversión. Y para que haya inversión tiene que haber ganancia. Nadie va a invertir para perder. ¿Y el círculo virtuoso cuál es? Es la inversión cuando hay ganancia, es el crecimiento, y eso genera más trabajo, eso genera más y mejores salarios, porque al fin y al cabo esto se trata de que los uruguayos puedan trabajar, de que los uruguayos ganen más, de que se pueda emprender y que no sigamos exportando uruguayos a lo largo y ancho del mundo. Y por eso me parece fundamental que el candidato del Frente Amplio, el candidato del gobierno, hoy aquí, ante la ciudadanía uruguaya, le diga realmente cuál es el camino que va a seguir. Porque hasta ahora han sido evasivas. Hasta ahora no sabemos a ciencia cierta. Y como el antecedente inmediato es el del doctor Vázquez, el del contador Astori, que en campaña dijeron que no iban a aumentar los impuestos, y todos sabemos lo que pasó, me parece que es un gran momento aquí para que el candidato del gobierno nos aclare qué es lo que va a hacer. Si va a manejar las finanzas públicas de manera responsable o si va a seguir la tendencia de seguir equivocando las proyecciones y seguirle metiendo la mano al bolsillo de los uruguayos, que no da más. Gracias, doctor Luis Lacalle Pou. Iniciamos las réplicas, 90 segundos, 1 minuto y medio. Ingeniero Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio. Muchísimas gracias. Escuchando al señor Lacalle, me recuerda en buena medida lo que pasó hace 4 años en Argentina, donde había un candidato Macri que pintaba todo fácil, criticaba mucho al gobierno y lamentablemente ya sabemos lo que pasó, que fue, la verdad, el desastre, la catástrofe. A mí me gustaría también saber cuáles son verdaderamente las propuestas en concreto, de dónde está delineado la propuesta de gobierno. Nosotros hemos visto una ley de emergencia que nos preocupa, más de 300 artículos, muchos de ellos muy discutibles, que hay que discutir en 90 días. Se habla de devaluar, cuando devaluar sabemos que beneficia a los exportadores, pero no beneficia a los que trabajan para la producción nacional y termina reflejándose en inflación que pagamos todos los uruguayos. Se habla de recortar 900 millones de dólares del presupuesto nacional, que no vemos otra salida que eso implique, menos servicios para la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros hacemos propuestas para construir. Hoy el Banco República en estos 15 años ha pasado a dar ganancia, que daba pérdida antes. Con parte de esa ganancia, con 120 millones, lo vamos a dedicar a promover sectores de alta tecnología y desarrollo de valor agregado. Planteamos preparar a nuestra gente para el desafío del cambio tecnológico, capacitando y recapacitando a 400.000 uruguayas y uruguayos, y vamos a hacer exoneraciones y apoyos especiales a las pequeñas y medianas empresas. Gracias, ingeniero. Doctor Lacalle Pou, tiene 90 segundos para contestar, ampliar, agregar. Lamentablemente, como supuse, el candidato del gobierno no puede contestar esto. Y como supuse también, no es creíble la propuesta.
mismo equipo económico, no se la juegan a decir qué van a hacer y en realidad es voluntarismo puro lo que se dice respecto al crecimiento. Un economista independiente hace pocos días decía que con la propuesta de Daniel Martínez teníamos que crecer durante 10 años de una manera exorbitante que en el futuro próximo lamentablemente no se da. Ahora, comparar con Argentina, yo no digo que sea una falta de respeto al Partido Nacional, digo que es una falta de respeto a la opinión pública, porque yo no voy a cometer el error de decir que Daniel Martínez y su partido son los Kirchner. Podría hacerlo si acudimos a esa simplificación de compararnos con Macri. Pero tan es así que quien sube las tarifas en Uruguay es el Frente Amplio. Quien no se la juega a decir cómo lo va a hacer y dice que es con crecimiento, pero no establece claramente como lo hizo Macri, es el Frente Amplio. Pero no quiero seguir profundizando en eso. Ahora, cuando aumentan los recursos, es más simple gobernar. Y el antecedente inmediato de Daniel Martínez es que ha aumentado los recursos de la Intendencia. Cuando se jacta de un déficit, el déficit lo han pagado con más recursos de los uruguayos por multas, por transferencia al gobierno central y por patentes, entre otras cosas. Gracias, doctor Lacalle Pou. La contrarréplica, 60 segundos, 1 minuto para el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Muy bien. Como hemos dicho, el crecimiento económico va a ser la base fundamental de la recuperación del país y a su vez la inteligencia para entender para dónde va el mundo y hacia dónde destinar los recursos que como país tenemos. No estamos de acuerdo en decir que en Uruguay es habido despilfarro y no aprovechamiento de buenos momentos económicos. Porque cuando hablamos de que la pobreza bajó de un 40 a un 9%, preguntamos, ¿es acaso eso despilfarro? Cuando vemos que en el periodo de los 15 años se crearon 300.000 puestos de trabajo en base a generación de actividad económica genuina, diversificación de lo que es el comercio exterior del Uruguay, cuando se han perdido, es verdad, 50.000 puestos de trabajo, pero se han generado 300, y en el horizonte tenemos la creación de nuevos 15.000 puestos de trabajo, preguntamos, ¿eso es despilfarro? Estamos convencidos, ha habido una línea firme que ha ido transformando el país, que ha ido generando aumento de la riqueza en datos objetivos y redistribución de la misma. Es el camino cierto. Gracias, ingeniero. Lacalle Pou, cierra usted este bloque con su minuto final. Sí, yo no me quise meter en el tema del despilfarro, pero me veo tentado por la invitación del candidato del gobierno. Hay una frase que es una joyita del 27 de noviembre de 2013, que es del señor Daniel Martínez. Dice, sinceramente, Raúl Sendic, como presidente de forma brillante, siguió avanzando en el cumplimiento de todos los objetivos y permitió que nuestro país avanzara en el sentido estratégico, que es lo que hay que evaluar. No hay otra cosa que evaluar. Esto era una comisión investigadora en el Senado que votó en contra el Frente Amplio. Allí hay un despilfarro que han pagado todos los uruguayos. Vamos a hacer números. Entre ANCAP, que el que preparó la fiesta de ANCAP fue Daniel Martínez, porque cuando uno ve las medidas que toma durante su presidencia, allí está la génesis de lo que después se pudo hacer en la presidencia de Sendic. Más Pluna, más la regasificadora, allí en ese despilfarro se va lo que los uruguayos pagan de IRPF al año. Doctor, gracias por haber completado los tiempos a ambos. Realmente han sido muy correctos en eso. Vamos a ir a una primera pausa y volvemos con un tema enormemente trascendente que tiene que ver con la seguridad ciudadana, la seguridad pública, la seguridad humana de los ciudadanos del Uruguay. Vuelve el debate presidencial en minutos. Acompáñanos. Amigos, a todo el país, gracias por continuar con nosotros en este debate presidencial histórico. Luego de 25 años, dos candidatos a la presidencia se enfrentan y contrastan propuestas en público para que usted, ciudadano, pueda tomar la mejor decisión a la hora de elegir.
Estamos, como ustedes saben, con los dos candidatos, el candidato por el Frente Amplio y el candidato por el Partido Nacional, y sorteado ya el bloque de economía, que fue el primero, Nicolás, vamos a abordar entonces ahora seguridad humana y convivencia, macrotema. Está junto con economía peleando los primeros puestos en la preocupación de la gente. Exacto. Y por ese mismo efecto de que está ocupando el top 2 dentro de la preocupación de la gente, es que nosotros tenemos que contribuir con acuerdo de los comandos y también de los medios organizadores a establecer algunos tópicos para poder ordenar este debate. Un debate que tiene un montón de datos y un montón de percepciones y también propuestas que se han cruzado durante esta campaña. Para orientarlo, algunos tópicos básicos: seguridad ciudadana, combate a la delincuencia, al narcotráfico y a la corrupción, saneamiento o situación del sistema carcelario, el avance o no del nuevo Código del Proceso Penal, la seguridad vial y la defensa nacional. Esos serían algunos de los temas, pero no es una lista taxativa, ¿no? No, porque hay muchos temas vinculados a este de la seguridad ciudadana. Corresponde, tal cual estaba planteado en el sorteo, darle la palabra para los 4 minutos iniciales, escuchar las propuestas del candidato del Partido Nacional, el doctor Luis Lacalle Pou. Doctor, adelante. Muchas gracias. En materia de seguridad, el Frente Amplio también incumplió promesas y por eso no es creíble. Todos recordarán aquel aviso del presidente de la República comprometiendo que iba a bajar las rapiñas y los hurtos un 30%. Algunos recordarán el asesor estrella de Bonomi y también de Daniel Martínez, el señor Leal, diciendo en el 2014 que habían aprendido de los errores. Y los resultados, lamentablemente, son totalmente negativos. Lejos de disminuir lo que planteaba el Frente Amplio, hoy tenemos un 48% de aumento de rapiñas, un 54% de homicidios y un 37% de hurtos. Lo que ha bajado también es la percepción del mal, de lo que está mal. Hay como una tolerancia hacia algunas acciones de algunos ciudadanos que otrora no eran tolerables. Claro, cuando tenemos un ejemplo de un presidente de la República que dice que no hay cosa más linda que entrar con una 45 a un banco, porque así de alguna manera te respetan, es muy complicado muchas veces incidir en estos temas de valores y de educación. Los uruguayos están pidiendo por un gobierno que no ponga más excusas, un gobierno que se haga cargo. Están clamando por alguien que ejerza la autoridad. Y para ejercer la autoridad hay que hacerse responsable. No puede ser que siempre la culpa sea de otro o la culpa sea de la sociedad más violenta. Y en ese sentido, mi equipo, quien habla, se quiere hacer cargo. Y se quiere hacer cargo con una noción de urgencia, porque hay una emergencia en seguridad pública. Ya hemos dicho que si la ciudadanía nos otorga el honor, el orgullo de ser gobernantes, el 2 de marzo, el día después de asumir, tempranito en la mañana, los jefes de policía de todos los departamentos designados allí estarán en la torre ejecutiva con el presidente, con el ministro, con el subsecretario, para recibir instrucciones claras. Instrucciones que van a contramano con lo que se ha hecho en estos años. Para empezar, potenciar las comisarías. La regionalización de la seguridad ha sido una mala idea y tenemos que ir a las comisarías como el primer contacto con el vecino. Tenemos que ir a las zonas rojas. Nos están viendo en la televisión vecinos asolados por la delincuencia, los sacan de sus casas y allí el gobierno ha cedido terreno. Tanto ha cedido terreno que el subdirector de la Policía Nacional argumentó que es una cosa natural que la policía retroceda para evitar un daño mayor. En nuestro gobierno la policía solamente va a ir para adelante. Tenemos un tema de narcotráfico. Hace casi 10 meses el gobierno tiene una ley que lo habilita a patrullar las fronteras con las Fuerzas Armadas. Yo no sé si es por temas ideológicos o qué, no lo ha resuelto aún. Tenemos bocas de pasta base que pululan a lo largo y ancho de Montevideo y del resto del país. Tenemos el abigeato, que está asolando sobre todo a pequeños productores, que es de los delitos menos resueltos por este gobierno. En las cárceles, yo he escuchado hablar de las cárceles al candidato del gobierno. El año pasado, 37 muertos en las cárceles.
El comisionado parlamentario dice que hay 200 apuñalados. ¿Y saben lo que hay que hacer? Hay que proteger a la policía. Los testimonios de hombres y mujeres uniformados son muy tristes. No se sienten respaldados por el poder político, no se sienten respaldados por el presidente y por el ministro, y se están jugando la ropa para cuidarnos. Hay que cuidar al que nos cuida, y por eso claramente quien habla se quiere hacer cargo de la paz ciudadana. Gracias, doctor. Gracias por atenerse el tiempo también. Bueno, ahora es el turno de Daniel Martínez. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Bien dicen que siendo oposición es fácil criticar y otros tienen que gobernar. Yo me gustaría contarles cómo fue la génesis de la propuesta que hemos venido haciendo estos días de un plan de 12 puntos para el combate de la inseguridad y el avanzar hacia la mejora de la convivencia ciudadana. Nosotros estábamos hace un año o 2 años en la Intendencia de Montevideo, recibimos la visita de un funcionario del gobierno central para proponernos trabajar en un plan barrial de mejora de la seguridad ciudadana. La idea nos encantó, era una forma de colaborar como Intendencia, sumándole al combate a la delincuencia, al golpear a las mafias en el barrio, sumarle en la mejora del espacio, recuperar también calidad de vida para los vecinos. Era un plan fuerte y enérgico que justamente apuntaba a sacar a las mafias de los barrios. Como ustedes imaginan, ese plan era el operativo Mirador y la persona era Gustavo Leal, hoy asesor nuestro, y ya acá estamos comunicando que va a ser el ministro del Interior del Gobierno del Frente Amplio. Con él elaboramos unas medidas, un grupo de medidas, partiendo de la base de que esto no hay dueños de la verdad y que en definitiva uno tiene que aprender de los aciertos y de los errores. Es una máxima de la vida, lo digo de vuelta, la soberbia es una espantosa consejera. Voy a repasar rápidamente las medidas. Un plan más barrio, más convivencia para llevar calidad de vida, la parte social de la lucha contra la inseguridad. Llevar a 1.500 las tobilleras para terminar con esa vida de mujeres tomadas por sus compañeros. El control contra la corrupción, que ya ha avanzado muchísimo, pero queda mucho para avanzar. Continuar los operativos Mirador, que apuntan a desmantelar y sacar la boca de pasta base de los barrios. Fortalecer las comisarías, trabajar mucho en el desarrollo de la policía comunitaria, profesionalizar la investigación criminal. 6, ampliar la prevención y vigilancia fortaleciendo el PADO, llevar a 10.000 las cámaras de videovigilancia de forma a utilizar la tecnología al servicio de los ciudadanos, fortalecer las brigadas de seguridad rural para combatir la vejigato, respaldar a la policía, pero no de palabra, con sueldos, implementos y todo lo que es la profesionalización, no lo que pasaba en Uruguay antes del gobierno del Frente Amplio. La policía carcelaria centrada en la rehabilitación, la presencia de la autoridad y la reinserción de los presos, mejorar y perfeccionar la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. Esto necesita gente con experiencia y con conocimiento del tema. Recién Lacalle decía que él va a liderar personalmente el problema de la seguridad. Y sin embargo, la verdad que el otro día, con alguna medida que planteó, nos dejó medios que no entendemos. Planteó de que había que autorizar a la policía a pedir la cédula en la calle. Y sin embargo, la ley de procedimiento policial ya lo permite. Es más, le informo a Lacalle que en el 2018, en 477.000 y algo de casos, se pidió cédula en la calle por parte de la policía. A veces nos da la impresión que los asesores de Lacalle se quedaron en la época del fax. Por lo tanto, señor Lacalle, míreme a los ojos. Usted no tiene, me parece, la experiencia y el conocimiento como para liderar este proceso. Deje que gente con experiencia, que ha enfrentado a la delincuencia con el chaleco antibalas, sea quien lidere el retornar un país seguro y de convivencia en paz. Gracias, ingeniero Daniel Martínez, candidato a la presidencia del Frente Amplio. Iniciamos los tiempos para las respuestas, para las réplicas. Tiene la palabra el doctor Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia del Partido Nacional. Ha liderado con total fracaso el Frente Amplio. No ha sido por falta de presupuesto, no ha sido por falta de personal, no ha sido por falta de equipamiento y no ha sido por falta de espalda política, de mayoría política.
Recordemos, año 2005, presupuesto del Ministerio del Interior, 200 millones de dólares. Año 2015, presupuesto del Ministerio del Interior, 800 millones de dólares. Se multiplicó por 4. Y la pregunta a cualquier vecino es, ¿se siente 4 veces más seguro después de 3 periodos del Frente Amplio? Hay un error de base, hay un error ideológico en la persecución de la delincuencia. Y se equivoca Daniel Martínez. Por supuesto que no voy a tildar a sus asesores porque no me corresponde y respeto aún, aunque estén equivocados. Y me genera mucho más preocupación ahora que dice quién sería su posible ministro, ya que hace tantos años que está pegado al lado de Bonomi, quien fue el peor ministro del Interior de estos tiempos. Hoy las cédulas se piden en determinadas circunstancias. Nosotros creemos que se le debe poder pedir a cualquier uruguayo y de esa manera saber bien la identidad de cada uno. A mí me gustaría saber cómo va a respaldar a la policía, porque en estos años si hay algo que se siente la policía, es sola. Bien. Los Se ha minutos terminado. para el ingeniero Martínez ahora. Exacto, adelante. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que está bueno recordar a veces la apelación a la humildad, porque a veces puede jugar una mala pasada. Hace poco miraba una entrevista que le hacían al doctor Lacalle, en el cual le recordaban los problemas de seguridad que había habido en el gobierno del Partido Nacional. 2 huelgas policiales, el secuestro de un ciudadano y asesinato de un ciudadano chileno, policías que se tenían que comprar las balas, casi la duplicación de las rapiñas, fugas permanentes en el INAU, por recordar algunos hechos. Y reconocía el doctor Lacalle que no es fácil el problema de seguridad, estamos convencidos. Por eso estos son temas en los cuales hay que ante todo centrarse en las propuestas y no solo criticar, porque todos los gobiernos que hemos pasado nos hemos enfrentado a problemas. Mismo hasta hay un problema de interpretación de datos y hay que buscar las soluciones, democráticamente es importante, para lo cual proponemos un observatorio que tenga el control independiente de la Universidad de la República. Y después también decir que se habla de que nuestra frontera es un colador y que el ejército está autorizado para controlar y no le hemos dado participación. Yo el otro día le decía a un periodista, pero escuchame una cosa. Estados Unidos tiene los recursos económicos del mundo, más recursos militares que nadie, y en Estados Unidos entran miles de toneladas de droga todos los días. ¿Por qué será? Lacalle tiene 60 segundos para responder. Hablando de drogas, lamentablemente nuestro país hoy es tristemente célebre, no solo porque salen, sino porque entra el narcotráfico internacional. Es tristemente célebre porque se nos escapa un preso famoso de la cárcel central, no de una cárcel de mínima seguridad en algún lugar del país, de la cárcel central. Cuando se dice respaldo a la policía, ¿qué es respaldo a la policía? ¿Cómo lo van a respaldar? ¿De la misma manera que se hace hoy? Esa es la forma de respaldar a la policía. Nosotros bregamos por la legítima defensa policial que el Frente Amplio se ha negado a apoyar. Pero lo más sintomático es que hace pocos días, cuando nosotros decíamos volver a las comisarías, el asesor estrella de Daniel Martínez decía textualmente que volver a las comisarías era poner un club de videocassette en tiempo de Netflix. Yo creo que ante la preocupación de perder una elección, vale cualquier cosa para cambiar temas que hasta el de hoy no han solucionado. Gracias, Lacalle Pou. Daniel Martínez, último minuto de réplica en este tema de la seguridad ciudadana. Muy bien, muchas gracias. Primero decir la coincidencia de la importancia de la lucha contra el narcotráfico, que en realidad es un tema de productores, traficantes y consumidores, y que lamentablemente en la época del avance tecnológico en nuestro país también se viene convirtiendo en un país de tránsito, y hay que actuar. A nosotros nos preocupan algunas medidas que se proponen, como es la utilización de los policías retirados, que la verdad sabemos que dista mucho, señor Lacalle, pero nos parece una medida más de Bolsonaro que del Uruguay, porque no hay una verdadera control de qué forma esa persona se ejerce la autoridad y quién controla su accionar. Nosotros creemos que hay que mejorar muchísimas cosas en seguridad y lo hemos propuesto. Tenemos una serie de medidas que, lo vuelvo a decir, algunas son producto de cosas que hemos reconocido que hemos hecho bien y otras que no las hemos hecho bien. Pero lo que nunca estaremos de acuerdo es ceder el control de la autoridad
a quienes no están preparados para eso. Más Estado, más ley sí, la ley de la selva no. Gracias a ambos. Terminamos este segundo bloque de seguridad y vamos a abordar uno tercero con nuestros colegas. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Vamos ya a una breve pausa y van a estar con nosotros Pilar Teijeiro y Aldo Silva. Los temas del desarrollo humano, la educación, las políticas sociales, más temas en este debate presidencial que sigue para todo el país. Gracias a ambos. Muy buenas noches, es un verdadero honor formar parte de este encuentro. Es un gusto además compartir esta noche contigo, Pilar. ¿Cómo andás, Aldo? Un saludo para toda la audiencia, a los candidatos presidenciales también en esta oportunidad. Bueno, tema que nos convoca a continuación, desarrollo humano. Y en las discusiones de la campaña electoral parece haber un acuerdo acerca de la necesidad de poner el tema de la educación sobre la mesa. Las diferencias comienzan cuando los candidatos afinan su diagnóstico sobre la magnitud de los problemas y cuáles pueden ser las soluciones. Efectivamente, y en este bloque de desarrollo humano que se ha dado en llamar así, los candidatos van a tener la oportunidad de plantear cuáles son las mejoras que proponen para la educación y también en temas que tienen que ver con alto contenido público. Estamos hablando de políticas públicas, el acceso a la salud y su futuro, el acceso a la vivienda, las personas en situación de calle, por poner algunos temas, además de cultura y deporte. Bueno, y sorteo mediante, va a comenzar con sus 240 segundos. El representante del Frente Amplio, ingeniero Martínez, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Yo espero realmente que en este bloque podamos escuchar más propuestas del lado del señor Lacalle, porque la verdad que hemos escuchado muchas críticas, nos falta escuchar propuestas, nosotros las hemos hecho, e inclusive datos de la realidad, que como me gusta decir, lo que importa en la vida son hechos y no palabras. Para hablar de desarrollo humano nos importa recordar algunas cifras. ¿Sabían ustedes que el año 2004 el 40% de los uruguayos vivía bajo la pobreza? ¿Sabían ustedes que ese número ahora no alcanza el 9% y nos duele y nos preocupa? Porque no queremos que ningún uruguayo ni ninguna uruguaya quede al costado del camino. Y vamos a trabajar para que ese número baje o desaparezca. ¿Saben cómo se llama haber gobernado haciendo caer tan dramáticamente la pobreza? Gobernantes con sensibilidad humana. Nosotros creemos que hoy está en riesgo, porque a unos pocos poderosos parece que no les gusta cómo marcha el país. Para ellos, que el Uruguay esté entre los 3 países latinoamericanos con más alto índice de desarrollo humano, parecería que fuera un despilfarro. Hoy hay 1 millón de personas estudiando en la educación, y eso no es un despilfarro. El 52% de los que entran a la universidad hoy son primera generación de su familia que accede a la universidad. Eso fue gracias a que no hubo despilfarro, hubo una apuesta a la igualdad y a la educación. En el año 2004 se invertían 540 millones de dólares en la educación. Ahora se invierten más de 3.000 millones de dólares en educación. Eso no es despilfarro. Y señor Lacalle, ¿sabe una cosa? ¿En qué gobierno, en qué periodo, desde que volvió a la democracia, disminuyó la inversión en educación? En el gobierno del Partido Nacional. Hubo otros hechos muy importantes. La duplicación del salario docente, mejorando la dignificación del trabajo para que haya mejor educación en ese proceso. Hoy inclusive la UDELAR, que estaba concentrada en Montevideo, se está extendiendo en todo el país, llevando a la práctica lo que antes era un discurso en muchas áreas, la descentralización. ¿Por qué no hablar del UTEC? Maravillosa experiencia que está cambiando la realidad y los sueños de mucha gente que ni soñaba poder llegar a una educación terciaria. Pero tenemos que ir por más, somos absolutamente conscientes. Tenemos que universalizar la finalización de la educación secundaria, problema que ya lo encarábamos. Tenemos que seguir invirtiendo en la infraestructura educativa para que no haya gente apiñada, que por suerte hoy no la hay. Tenemos que extender el Plan Ceibal a 4., 5. y 6. de secundaria,
aunque algunos de repente sigan pensando que con el Plan Ceibal formamos idiotas informáticos, como se decía. También el tema del desarrollo humano es un tema muy importante, la igualdad de género, que nos comprometemos a seguir trabajando. Por eso, con hechos prácticos planteamos el gabinete paritario. En los 20 años anteriores al 2004 habían cerrado 14 mutualistas y solo 700.000 personas tenían DICE. Hoy hay 2,5 millones de personas que tienen FONASA. Además, nosotros pensamos que esto está en riesgo porque para algunos la salud es un negocio. Además, hoy Uruguay tiene algunos de los hospitales vanguardia en Latinoamérica. Lamentablemente, la reforma de la salud no fue votada por el senador Lacalle. Supongo que Lacalle tampoco va a estar de acuerdo con extender a los muchachos de 18 a 23 años el FONASA, ni incluir la salud mental, bucal, las dependencias peligrosas y la rehabilitación. Esto lo vamos a hacer en beneficio de la gente. Bien, ahora es el turno del doctor Luis Lacalle Pou para su exposición inicial sobre desarrollo humano, 240 segundos. Simplemente no puedo dejar pasar por alto una cifra que maneja Daniel Martínez, que no es la cifra que yo tengo, que confirma lo que él dice sobre bajar el presupuesto de la educación en el gobierno del Partido Nacional. No vine a hablar de pasado, pero naturalmente esa cifra que dice la tiene que sostener y mantener porque no es la cifra que yo manejo. Pero una vez más, en materia de educación, el Frente Amplio incumplió promesas y no son confiables. Promesas que de alguna manera hablaban de un porcentaje del producto a la educación, 6%, ya está descartado, que hablaba del cambio del ADN en la educación. No se llegó al 100% de los jóvenes de 17 años matriculados como se comprometió. No se llegó al 75% de tasa de egreso en la educación. Y podría seguir con incumplimientos en este tema. Por supuesto que no voy a caer en la hipocresía de decir que en tema de desarrollo social no se hizo nada. Tanto no voy a caer en la hipocresía que nuestro programa como gobierno establece continuar los planes sociales y, por supuesto, mejorarlos. Pero me parece que es bueno leer lo que dice el INED, porque aquí se habla de equidad, aquí se habla de los más vulnerables. Y el INED, que es un organismo que lejos está de lo partidario, fíjense lo que dice sobre el gobierno de la educación del Frente Amplio. El análisis de los datos indica que la asignación de recursos no favorece a la población más vulnerable. A medida que aumenta la vulnerabilidad, aumenta la concentración de docentes de grados bajos. El comportamiento encontrado no se corresponde a una asignación diferencial de recursos que promueva la equidad. El sistema no ha logrado volcar más recursos sociales a los centros con mayor vulnerabilidad, contundente en lo que hace a la supuesta equidad que dice el candidato Daniel Martínez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Algo que el Frente Amplio intentó y las corporaciones no se lo dejaron hacer. ¿Recuerdan cuando el presidente amenaza con la esencialidad y la retira usando un instrumento que es en las últimas consecuencias? Elección de horas. Los mejores docentes, los que tienen más experiencia a los lugares donde más se lo necesita. Por supuesto que hay que hacer algún tipo de incentivos para que allí estén esos docentes. Eso es igualdad, eso realmente es hacer justicia. Comunidades educativas estables para que los docentes, para que los no docentes, para que los directores tengan 2 o 3 años para que conozcan a los chiquilines, para que se afinquen en un centro educativo. Hay que evaluar procesos. No le podemos pedir a las pruebas PISA que nos bajen el nivel, así le saltamos por arriba. Sin evaluación, al fin y al cabo, no se sabe si esos chiquilines han aprendido. Y eso es, de alguna manera, faltarle al respeto. Hay que cambiar la gobernanza de la educación. Aquí, por suerte, hay un conjunto de hombres y mujeres de distintos lugares del país que han hecho EDUI 21 una gran plataforma que nosotros compartimos muchos lineamientos. Hay que potenciar la formación dual, hay que establecer un bachillerato agrario a distancia, un marco curricular común. Pero quiero hablar de algunos temas sociales. El tema de los asentamientos. Hay más uruguayos y hay más asentamientos ahora de los que había hace 9 años. No ha habido una política realmente de sensibilidad para vivienda de aquellos que menos tienen. Y la gente viviendo en la calle, Daniel Martínez.
se intercambiaron cartas con el presidente de la República. Hay cada vez más uruguayos lamentablemente en esas condiciones y se pasan la pelota porque son un número y realmente no se han dedicado a esos miles de uruguayos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y a continuación y para responder, aclarar o ampliar su exposición, los candidatos tendrán a continuación 90 segundos. Es el turno del ingeniero Martínez, por favor. Voy a empezar por el ampliar, porque obviamente no nos dio el tiempo de hablar del tema de la vivienda, que es un tema que nos preocupa y que sin duda es lo más importantes que tiene hoy el Uruguay. Es bueno saber que en estos 15 años se duplicó la inversión pública con respecto al PBI en vivienda, que ha habido intervenciones que convirtieron en barrios 90 asentamientos. Y ahí me gustaría decirlo, pero con viviendas de calidad. En el pasado, yo tengo mucha experiencia, he recorrido toda mi vida muchos barrios. Había supuestas soluciones habitacionales que distaban mucho de ser tan solo meramente dignas. Hoy hay 90 asentamientos convertidos en barrios dignos. Se recuperó de la quiebra el banco hipotecario, fundido por mala gestión de directores blancos y colorados. Entre las viviendas ya construidas y las que están en proceso, y lo vuelvo a decir, vivienda de calidad, estamos completando en este periodo un total de 50.000 viviendas. De todas formas, tenemos clarísimo, que queda mucho por hacer. El problema de vivienda es uno de los temas más complejos e incluso hay que sentarse a rediscutir algunas normas constructivas y de alternativas constructivas que permitan desarrollar soluciones habitacionales más baratas. Como Intendencia de Montevideo participamos activamente junto con el Ministerio de Vivienda en el plan de mejora barrial y podemos decir que muchas veces con lo que se construye en vivienda se podrían hacer seguramente más de una. A eso nos comprometemos. Ahora le corresponde la palabra de 90 segundos al doctor Luis Lacalle Pou. Incumplimientos en temas sociales. Y para no darle tinte político a mis argumentos, voy a citar Correligionarios de Daniel Martínez. Lo que no han dado resultados son las políticas sociales, menos asistencialismo, decía el señor Mujica. Cristina Lustenberg, alguien que ha trabajado en estos temas. Uruguay tiene que rever todo su diseño de políticas sociales. Fíjense lo que dice Mario Vergara, candidato al Senado por el Frente Amplio. Hay más de 600 programas sociales en el Estado. Hay derroche por ineficiencia, por falta de calidad en la política y en la ejecución del gasto. Y la Auditoría Interna de la Nación, en un presupuesto que todos los uruguayos vuelcan para los más vulnerables, dice que no se puede comprobar, no se puede demostrar que hayan habido beneficios para disminuir la pobreza y erradicar la indigencia. ¿Sabe por qué? Porque, para variar, el Frente Amplio, que llegó enancado en la sensibilidad social, hoy se ha convertido en un materialismo de números, de porcentajes, de gráficas, de estadísticas. Yo no estoy dispuesto a acostumbrarme que un uruguayo esté durmiendo abajo de un nylon, arriba de unos cartones. No se pueden pasar la pelota entre el intendente y el presidente. Hay que hacerse cargo, hay que humanizar la tarea y hay muchos uruguayos dispuestos a hacerlo. Bueno, a continuación y como cierre de este bloque, cada uno de los candidatos, este bloque dedicado al desarrollo humano, tendrá 60 segundos para ir cerrando. Su tiempo, ingeniero Martínez. Muy bien. Bien se dice que en la enseñanza es facilísimo destruir, muy difícil construir. Y ahí hay que tener una máxima que es la que va a regir en nuestro gobierno. Los sindicatos demandan, el gobierno manda, para unir a todos en base a una política que nos permita dar un salto en calidad a lo mucho hecho en enseñanza, aunque mucho falta. Otro tema que ha tocado el señor Lacalle y que nos preocupa, nos gustaría hablar sin duda, es el tema de la gente en situación de calle. Que un tema que si bien la Intendencia de Montevideo tenía una responsabilidad lateral, hemos construido centros de pasaje diurno, centro de pasaje nocturno, y estamos con una política muy clara de buscar desarrollar propuestas concretas que permitan la reinserción laboral, la atención de las dificultades sociales y psicológicas de quienes viven en situación de calle y comprometernos, no para hacer leña política del tema, sino para solucionar el problema. Sus 60 segundos finales, doctor Lacalle, de este bloque de desarrollo humano. La meta tiene que ser no dar un uruguayo por perdido. Y por eso la dedicación, acompañada, por supuesto, de los recursos económicos.
y hay que evaluar esos resultados. Si nosotros hacemos una intervención en un barrio, si hay una ONG que se dedica a determinadas cosas, si tiene un liderazgo claro, si tenemos gente encargada de acompañar a estos hombres, mujeres, a estos jóvenes y a estos niños, tenemos que evaluar la capacidad de mejorarle sus vidas. Y allí, por supuesto, que las transferencias económicas son un elemento fundamental. Pero al fin y al cabo, el desarrollo humano está en la capacidad de cada uno de ser independiente, de tener una vida sostenible, de poder mantener a su familia. Y para eso hay que darle elementos, hay que darle herramientas, que está en la educación, que está en la vivienda, que está en la salud, que está en la formación, y de darle una esperanza. No pueden ser números, son uruguayos igual que nosotros. Caballeros, vamos a hacer una breve pausa a continuación. Les invitamos a que nos acompañen porque en instantes nada más vamos a presentarles el bloque final de este debate. Les recordamos que está siendo transmitido por los canales privados 4, 10 y 12, los medios públicos, TNU, TV Ciudad, radios públicas y por todos los medios que así lo han solicitado. Ya venimos. Estamos iniciando el cuarto y último bloque de este debate presidencial, donde están debatiendo los candidatos Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou, y el tema de este último bloque será el futuro. Bueno, y a propósito del futuro, el calentamiento global y su impacto en el medio ambiente ha sido tema de debate global en estas últimas semanas, al punto tal que la ONU convocó a una cumbre mundial para discutir este tema y su secretario general advirtió que el cambio climático es una amenaza para la paz y seguridad a nivel internacional. Bueno, los candidatos acordaron justamente dedicar un bloque al futuro e incluir en las agendas el tema del medio ambiente. Y justamente también van a poner o poder plantear propuestas en lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, innovación. Serán algunos de los temas que van a estar presentes, además de investigación científica. De acuerdo a lo sorteado previamente, en los primeros minutos, en los primeros 240 segundos, corresponden al candidato Luis Lacalle Pou. Todos los temas que hemos venido hablando de alguna manera significan el futuro de las próximas generaciones. Muchas de las cuales no van a poder beneficiarse de las bonanzas de este tiempo que se viene, que yo lo miro con optimismo. Quiero hablar del tema ambiental, un tema que con Daniel Martínez nos ha tenido en algún momento en las antípodas. Recuerdo la instalación de la minera Aratirí, que yo me opuse fervientemente por el tipo de explotación, me opuse por el puerto minero que se iba a instalar. Y en aquel entonces Daniel Martínez dijo que era antipatriota oponerse a esta explotación. Hoy estamos lamentablemente enfrentando un juicio millonario con esa empresa que desde mi punto de vista iba a dañar el medio ambiente. Nosotros hemos propuesto generar un ministerio de medio ambiente, sentarlo en la mesa de la jerarquía institucional. Hace muchos años creamos el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ahora hay que dar un paso más porque la situación así lo amerita. Hay que de alguna manera darle contenido de nuevo al Uruguay natural, porque toda actividad humana de alguna manera daña el ecosistema. Y el gran tema es la mitigación. Y para poder mitigar hay que tener información. Y hoy se puede medir en tiempo real el impacto de las actividades humanas, cualquiera de ellas, en cualquier ámbito del país. Tenemos que investigar para procesos industriales y procesos productivos amigables con el medio ambiente. Quiero hablar de dos temas desde mi punto de vista fundamentales. El primero, el agua. Lamentablemente el deterioro del agua en estos tiempos ha sido muy grave. El deterioro del agua y después la pérdida de agua potable que hoy lamentablemente nuestro país tiene. Deterioro del agua por causas nacionales y también porque muchas cuencas tienen afluentes en otros países de la región. Y allí tenemos que justamente regionalmente incidir sobre estos procesos. El otro tema que conoce bien
Daniel Martínez es el tema de residuos, no ha podido solucionar el tema de los residuos. La Intendencia de Montevideo hace muchos años llamó a una licitación para de alguna manera transformar Felipe Cardoso en algo serio, en algo importante. Yo tuve la oportunidad de recorrer algunos lugares en el mundo donde hay disposición final de residuos moderna. Eso es un gran debe de la Intendencia de Montevideo y seguramente el Gobierno Nacional tenga que incidir. Tenemos que estimular el uso de productos, de automóviles, de herramientas de energías renovables. Con respecto a la ciencia y tecnología, como candidato a presidente yo en el 2014, al igual que Tabaré Vázquez, que Pablo Mieres, que Pedro Bordaberry, firmamos el compromiso que de ser gobierno íbamos a destinar el 1% del producto a la investigación. Una vez más, el Frente Amplio no cumplió. Y hoy tenemos allí una enorme oportunidad. El sector de la ciencia y tecnología tiene desempleo negativo. Están pidiendo, están clamando por la formación. Vemos que el cupo de tecnólogos está acotado y padres y madres hacen peregrinaciones para que estos jóvenes puedan estudiar en un futuro trabajo seguro. Tenemos que, conjuntamente con el INEFOP, reciclarnos. Nuestra generación va a ser trabajadores en reciclaje continuo. Tenemos que profundizar en la investigación y tenemos un sector público y un sector privado que está bien diseminado. Tenemos a la ANI, el Pasteur, al Clemente, a la Facultad de Ciencias, que allí tiene una gran tarea conjuntamente con el INIA. Tenemos un gran desafío por delante en ciencia y tecnología. A continuación es el turno del ingeniero Martínez con sus 240 segundos a propósito de futuro. Muchas gracias. La verdad que al señor Lacalle lo vamos a tener que contratar como vocero del Frente Amplio, porque se ha pasado haciendo referencia a declaraciones o a interpretar declaraciones de diferentes actores del Frente Amplio. Pero bueno, creo que lo que más importa son las propuestas y no las críticas, porque el país se construye justamente, el futuro de un país se construye en base a las decisiones en el presente. Y este 27 de octubre el Uruguay tiene que elegir entre modelos. Nosotros estamos convencidos que tiene que elegir entre un modelo que ha fracasado y que dejó tirados a los uruguayos en la calle. Por eso yo busqué recordar tanto lo que pasó en el 2002, o un modelo que apueste a la excelencia, a la calidad, a la innovación, a la tecnología, a la sustentabilidad y, en definitiva, que siempre recuerde que la gente tiene que ser el centro de todos los desvelos. Yo, como ingeniero y como mi muy variada actividad pública y privada, siempre tomé la planificación y la gestión como elementos fundamentales para transformar la realidad. Por eso hicimos tal vez un aporte sustancial al medio ambiente cuando lideramos el Plan Estratégico de Energía. Yo recuerdo, lo vuelvo a decir, Uruguay, por error, por horror de no haber invertido en infraestructura de generación de energía, estuvo al borde del corte eléctrico 2004, 2005, 2007. Nosotros hicimos un plan basado en la realidad que permitió pasar a ser un ejemplo en el mundo de energías renovables y en vez de importar energía y que Argentina y Brasil nos salvaran, exportarles. 22% de la energía que produjimos estos primeros 6 meses la exportamos a Argentina y Brasil. Además, se generaron en la instalación de los equipamientos decenas de miles de puestos de trabajo y una inversión neta de más de 7.000 millones de dólares. Son hechos, no palabras. Como intendente de Montevideo, desarrollamos las ciclovías y miren que fuimos criticados, recuérdenlo bien, que apuesta a un medio de transporte saludable y amigable con el medio ambiente. Permitimos empezar a desarrollar la movilidad eléctrica y además, aunque parezca poco, lo que es el expediente electrónico ha permitido no solo transparencia para los ciudadanos, sino ahorrar toneladas de papel y así contaminar mucho menos. A diferencia del señor Lacalle, nosotros no creemos en la creación de un ministerio del medio ambiente tradicional. Queremos hacer mucho más como se hace en la modernidad, como España o como Francia. Un ministerio del ambiente y la transición sustentable, para no pelearnos como ministerio con el Ministerio de Ganadería o de la Industria, sino colocando la preservación de los ecosistemas en el centro de la propia matriz productiva. Es política del siglo XXI, no del siglo XX. Yo creo que igual el mundo tiene desafíos tremendos. El cambio tecnológico lo vivo hablando. Trabajé como eso
como ingeniero muchísimos años. Y trabajaba también en la Cámara de Industria, en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Calidad. Y además tenemos el cambio climático y tenemos la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pero a estos retos hay que aceptarlos como una oportunidad. Somos un pequeño país que hemos hecho cosas grandes. Ejemplo está los gurises del Ceibal ganando premios en Estados Unidos. Y de la misma forma lo haremos en este cambio, donde la biociencia y la digitalización va a ser la tónica. Esto se trata de sentar las bases para esa transformación que ya hemos avanzado. Sin Plaza Ceibal, sin fibra óptica, sin ANI, nada hubiera cambiado. Yo imagino un Uruguay con estaciones del futuro en el territorio, generando oportunidades para el desarrollo de agregado de valor y de agregado de ciencia y tecnología ahí en los departamentos donde se genera la actividad económica. Esto es construir futuro. Bien, estamos hablando sobre el futuro, los candidatos están hablando sobre el futuro, culminado ya la primera exposición de 240 segundos. Ahora vamos a comenzar las primeras réplicas que pueden ser para ampliar, responder a lo que ya ha sido planteado. Sus primeros 90 segundos, doctor Lacalle. Sí, obviamente el tema de los residuos no es el fuerte de Daniel Martínez. Tan es así que ni siquiera contesta sobre este tema en un tema que conoce, que estuvo omiso y que la Intendencia de Montevideo hace tanto tiempo que está omisa, que es uno de los mayores contaminantes. Tampoco recibimos una respuesta sobre el tema del agua. El Uruguay tiene que urgente buscar otra fuente de abastecimiento de agua potable y tiene que de alguna manera remediar allí el Santa Lucía, porque el agua que están tomando los uruguayos muchas veces no solo es el color turbio, sino su estado, y cada vez más se consume agua embotellada. Tenemos que trabajar sobre esos dos conceptos. Sobre las estaciones de futuro, qué curioso, porque la gente que se dedica a esto, estos días en redes, ha dicho que la idea de Daniel Martínez va a contramano de lo que se necesita. La inversión tiene que estar en conocimiento, en estudio, no en ladrillos en este caso, no en infraestructura. Tenemos decenas de investigadores que están afuera del país que no vuelven porque no hay planes, porque no hay oportunidad de investigar y que realmente sean pagos por lo que saben. Tenemos que potenciar en la ANI los programas, tenemos que trabajar con las startups, tenemos que dedicar más dinero para la formación de los chiquilines que rápidamente van a tener trabajo. Ese es el futuro. Es el turno ahora para el ingeniero Martínez, 90 Muchas segundos. gracias. Primero aclarar, tal vez la desesperación no le hizo entender a Lacalle que las estaciones del futuro no son ladrillos. Las estaciones del futuro son lugares donde se pueden generar emprendedores y tener un clima que les permita y los respaldos que les permita desarrollar sus iniciativas y así generar tecnología, valor agregado, conocimiento. Y también se apuró, porque yo iba a hablar del tema de la basura, pero se apuró, no me dio tiempo de contestarlo, lo contesto ahora. Sin duda el tema de la basura es un tema muy complejo y Montevideo ha avanzado en infraestructura, en Felipe Cardoso, en maquinaria y en todo lo que es la generación de alternativas de plan A y plan B ante cada situación. Pero también hay que decir que en realidad hay que entender el mundo. La economía circular que este gobierno del Frente Amplio va a promover y lo que es la ley de residuos que se votó en el Parlamento van a disminuir dramáticamente la cantidad de residuos. Por eso no puedes mirar el futuro de la calle si no entiendes el presente y lo que va a pasar. Yo creo que con el tema del agua sin duda hay un problema. El tema de las cianobacterias nos preocupa y nos tiene que ocupar. Por eso, como es sabido, y porque el 90% del problema viene de la región, ya hemos planteado públicamente que el día 7 nos reunimos con el posible próximo presidente de los argentinos y el primer punto de la agenda es el tema de la contaminación para encararla de forma regional. Hechos y no palabras. Y sobre el Plan Nacional de Agua, existe ya, hay que informarse. Y para cerrar este tema, nos quedan los últimos 60 segundos finales para cada candidato. Doctor Luis Lacalle. Decía Daniel Martínez, hechos y no palabras. Yo voy a dar vuelta a la frase, porque en realidad en este tema ha habido mucha palabra y poco hecho. La planta de preclasificación y compactado, no sé dónde está. Las plantas de clasificación, la construcción de 8 plantas. Obviamente sobre el agua diagnósticos sobran, pero no hay un monitoreo en tiempo real. Hace muchos años hice un pedido de informe para que se me informara realmente
cuál es la situación de cada curso de agua del país y qué se estaba haciendo al respecto. Comisiones sobran. Lamentablemente esas comisiones después ni tienen presupuesto ni tienen acción, porque el deterioro en la calidad del agua es un deterioro notable. Con respecto a las estaciones del futuro, insisto, la inversión está en conocimiento, la inversión está en educación, la inversión está en investigación y los privados y los públicos ya la están haciendo. Martínez, ahora tiene usted 60 segundos para cerrar este tema. Muy bien, invito a los televidentes a entrar en la página web. Van a encontrar sobre el monitoreo de los cursos de agua más de 2.400.000 informes que han entrado sobre el tema. De paso, le informo al señor Lacalle. También creo que es importante hablar de otras propuestas, como es el tema de los plásticos. Ustedes saben que los plásticos de un solo uso han determinado que promedialmente los humanos estemos consumiendo 7 gramos de plástico por semana, lo cual hace un total de más de medio kilo de plástico que comemos como micropartículas. Y por lo tanto hay que tener, y vamos a hacer una política específica para el combate y el desincentivo de los plásticos de un solo uso. Y además hay que tener políticas que también impliquen desincentivar lo que es el uso de los embalajes de exceso de plásticos. Sin duda, el problema de las aguas, el problema de la emanación de dióxido de carbono que contribuimos con el plan de energía y el problema de eliminación de plásticos son los 3 ejes de nuestra política medioambiental. Muy bien. Bien, y hasta aquí, llegando prácticamente al final de este debate, decirles que hasta aquí se desarrollaron los 4 ejes temáticos previamente acordados al inicio. Por supuesto, de estamos este evento. prácticamente en el final, pero para el final tendremos justamente 1 minuto de despedida de cada uno de los candidatos en este cierre de este debate, y para esto convocamos a nuestro colega Daniel Castro para que lleve adelante esta etapa de esta transmisión. Señoras y señores, estimados amigos, los candidatos han tenido oportunidad de desplegar a través de estos 4 ejes temáticos aquellas áreas que eran interés de la ciudadanía, de la población. Llega ahora el momento del mensaje final, el denominado en instancias similares, el minuto de oro. Por sorteo también ha quedado determinado que sea el primero en utilizar este mensaje final a la ciudadanía, el ingeniero Daniel Martínez. Muchas gracias. Quiero dirigirme especialmente a los jóvenes que votan por primera vez el 27 de octubre. Afortunadamente, ellos les ha tocado vivir un Uruguay muy distinto que el de sus padres. Sus padres tuvieron que sufrir un Uruguay diferente. Un Uruguay donde recordábamos 4 de cada 10 personas vivían en la pobreza. Un Uruguay donde al ir a un hospital había que llevarse las sábanas. Un Uruguay donde la policía, más que uniformes, tenía harapos y tenía que comprarse las balas. Un Uruguay donde muchos niños y niñas para comer tenían que ir a la olla popular del barrio. Yo no quiero que esto vuelva a pasar. No quiero que retrocedamos en los logros, porque cada logro ha significado el esfuerzo de generaciones de uruguayos y uruguayas. Por eso yo no pido que me voten a mí. Pido que voten un proyecto político que ante todo ha tenido a la gente en el centro de los desvelos. Hechos y no palabras. Muchas gracias, ingeniero Daniel Martínez. Corresponde ahora el mensaje final a la ciudadanía del doctor Luis Lacalle Pou. Antes que nada, agradecer la oportunidad. Yo creo que el Uruguay necesita una alternancia. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres, de equipos técnicos, que se ha preparado en estos años. Formo parte de un partido político con un programa de gobierno de futuro. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres que se quiere hacer cargo, que asume el desafío del momento, que sabe que la cosa es compleja, pero que el país positivo está a la vuelta de la esquina con el esfuerzo de los uruguayos y con el esfuerzo del gobierno. Yo les quiero pedir algo muy importante. Les quiero pedir su confianza y espero poderlos mirar a los ojos
dentro de 5 años y haber cumplido. Nosotros nos queremos hacer cargo. Yo me quiero hacer cargo. Muchas gracias, doctor Luis Lacalle Pou, ingeniero Daniel Martínez, a quienes estuvieron participando de la organización, también a quienes interpretaron a través del lenguaje de señas. Convoco ahora a mis estimadísimos colegas en esta instancia histórica, también vivida con intensidad, pero sobre todo con nivel, con altura. Hemos llegado al final de una transmisión histórica. En nombre de los organizadores quiero agradecer al candidato Daniel Martínez y al candidato Luis Lacalle Pou y a los demás involucrados que ayudaron para que este debate tuviera lugar. Ojalá que sea el primero de muchos debates. Hasta mañana y buenas noches.